Mapa Ascendente. Con Ezequiel Adamovsky, la actualidad política con perspectiva histórica. Buenas, ¿cómo va ese? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, anticipábamos un poco que se viene Power, quizás tu intervención. Te vimos en Twitter con todo contra él. Se vienen los indios. Tranqui vino Jorge Lanata, ¿no? Sí, no, lo que pasa Roca es que le dice, para un poco, baja un cambio que nosotros disimulamos un poquito más este nivel de racismo. Pero vos sabés que sí, ¿no? O sea, en la época en que había malones, en el siglo XIX, a nadie se le ocurría decir que van a ocupar la mitad del país, como acaba de decir TN, denunciando estos nuevos terroristas, como los llama. Es realmente un desquicio muy, muy difícil de entender, ¿no? Así que la chicana está bien, porque ni siquiera Roca decía algo así, que estuviésemos en riesgo de que la mitad del país fuese ocupado por indígenas, ¿no? Por los indios, porque por indígenas indios, me parece, sí. Está siendo políticamente correcto, Ezequiel, no sé si te la bancás. Otra que no sé si te la bancás es que tu gran competencia sea Rolando Hangling, que de golpe puede quedarse en bolas, hacer todo, desde hace varios años su gran enemigo es el pueblo mapuche, y es el ideólogo de la reivindicación de que los mapuches no son argentinos, de que no tienen derecho a la tierra, etcétera. Ahora en su salsa con Se vienen los indios. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, de la historia más reciente y más antigua de esta cuestión de los mapuches, y quiero arrancar por la más reciente, algo que a lo mejor en el caos que siempre la continuidad de noticias en Argentina uno se olvida, que es que esta campaña de demonización contra los mapuches arrancó en el 2017 en el contexto de la desaparición de Santiago Maldonado. Recordarán ustedes que de pronto, de la noche a la mañana, apareció una amenaza que se llamaba la RAM, de la cual nadie había oído hablar anteriormente. Decían que se disponía a ocupar el territorio argentino. Realmente de un día para otro nadie había escuchado de esta organización, y de pronto apareció la denuncia de que había una organización terrorista temible que amenazaba al país. También en esa época la justificación o la supuesta prueba de esto era algún incendio por allí, algún panfleto apócrifo como apareció ahora. Y realmente el 2017 fue tan delirante esto. Yo les quiero recordar algunas de las notas de prensa que salieron en ese momento. El diario Clarín anunciaba una guerra inminente, decía que esta organización tenía financiamiento internacional, que tenía contactos con las Madres de Plaza de Mayo y con la UBA, que no se sabe qué tiene que ver, que habían recibido entrenamiento de la guerrilla kurda, de los vascos de la ETA. Un articulista también de Clarín añadió que también tenían apoyo de ISIS, de Estado Islámico, y un dirigente del PRO agregó al IRA, la FARC de Colombia. Es decir, sería un grupo entrenado por una diversidad tan grande. Está todo perimido eso, la mitad de esos grupos ya no existen más. Exactamente, si era tal desquicio que ni siquiera chequearon el IRA, ya no existía en ese momento, ni siquiera chequearon eso, y esas denuncias circularon en los medios de una manera increíble, y con la misma velocidad con la cual apareció la amenaza de la RAM, desapareció apenas encontraron el cuerpo de Santiago Maldonado y se dictaminó que había muerto ahogado. De pronto desapareció esa amenaza, salió de los diarios, ese ataque inminente que estábamos a punto de sufrir desapareció, y la campaña había sido tan tremenda que en la provincia de Chubut se sintió la necesidad de anunciar en verano, para que no peligrara la temporada turística, que bueno, que estaba todo tranquilo, que ya la RAM no andaba por ahí, que podían viajar en paz, y de pronto se dejó de hablar del tema con la misma liviandad con la cual se empezó a hablar, y era realmente una patraña tan grande que hasta el diario La Nación informó en una nota muy chiquitita que uno de los incendios que se atribuía a la RAM se había descubierto que había sido totalmente un invento, un montaje de otras personas que querían incriminar a la RAM, y nunca se profundizó el tema, ¿no? A nadie le interesó saber a quién quería hacer aparecer un incendio como si fuese de este grupo fantasmático que se llamaba la RAM. Así que de eso venimos, y hay que recordar además también el contexto
de esos años, 2017, en esa época, y con Patricia Bullrich al frente de la seguridad del país, la cantidad de amenazas terroristas, también igualmente fantasmáticas, que denunció Patricia Bullrich en este momento es francamente asombrosa. Les hago un paneo rapidísimo para refrescar la memoria. 2 hermanos musulmanes que había en Buenos Aires que se iban a detonar y que resultó una falsedad absoluta probada en la justicia. Una pareja iraní que se suponía había entrado al país, no se sabe para qué, también quedó en la nada. Deportaron al equipo de fútbol, de futsal pakistaní, solo por el hecho de ser pakistaní. Fue un papelón internacional. Acusaron a una pareja de chilenos de ser terroristas y también resultaron que eran arquitectos de viaje, nada que ver. Y solo para recordarles, el pollo terrorista que detonaron en el subte de Buenos Aires, también una de las falsas alarmas de bomba que hubo en ese momento. Patricia Bullrich denunció el resurgimiento de la guerra de guerrillas en Argentina cuando hubo alguna amenaza de saqueo en Mendoza, en no sé dónde, y ahora recientemente hasta acusó al doctor Pedro Khan de terrorista por advertirnos sobre el riesgo del COVID. Es decir, realmente había un deseo, una necesidad de que hubiese terroristas en algún lado, muy, muy llamativa, y esto es lo que vuelve hoy con esta denuncia. Recordemos que decir terrorista no es solo demonizar, porque es una palabra grave, sino que la ley antiterrorista en Argentina y las leyes antiterroristas en el mundo permiten determinados, digamos, abusos de las fuerzas de seguridad o instrumentación que se pueden justificar si es realmente terrorismo, pero no si no es terrorismo. Entonces la palabra terrorismo sirve para demonizar, pero actuar políticamente de una forma que la democracia no lo permite si no se trata de un acto terrorista realmente. Exactamente, y además con el agregado que no hay realmente siquiera evidencias de que exista tal cosa como la RAM. La mayoría de la gente que entiende del tema dice que esto es un invento absoluto de los servicios de inteligencia, que no hay ningún grupo en absoluto que se llame así. Si lo existiese sería una cosa tan pequeña que ni siquiera la conocen las propias organizaciones de la comunidad mapuche, y no hay ninguna prueba de que estos 2 incendios que denuncian ahora tengan algo que ver con los mapuches. Los mapuches niegan haber tenido nada que ver con esto, pero además, si hubiese habido 2 incendios provocados por alguna organización que responda al pueblo mapuche, eso tampoco configura terrorismo. Incendiar un edificio no es terrorismo es otra cosa. Y este tipo de denuncias, como bien decís, están en función de una demonización que apunta, digamos, a otra cosa, que ahora quería hablar un poco de eso. Y yendo un poco a la historia más antigua, toda esta campaña hizo que resurjan el tipo de cosas que dice Hanglin, que recién comentaban, en las redes sociales y también en las radios, la repetición de toda una serie de falsedades históricas sobre el pueblo mapuche, la idea de que son indios chilenos que invadieron en algún momento la Argentina. A esto agregaron otra historia de que habrían cometido un genocidio con los tehuelches, que habían exterminado a los tehuelches, que esos sí habrían sido indios nuestros, entre comillas, ¿no? Indios argentinos. Como la demonización de los aztecas diciendo que ellos también eran genocidas, como si eso justificara otros genocidios, ¿no? Pero llevada de México al sur de Argentina y Chile. Sí, con el agregado que además es absolutamente falso todas estas afirmaciones. Los especialistas lo han explicado 100 veces. Los mapuches son un pueblo que preexiste a la ocupación blanca del cono sur. No tiene ningún sentido tratar de determinar si eran chilenos o argentinos, porque estaban desde antes de que existan los chilenos o los argentinos. Y también otra falsedad es que estaban de ambos lados de la cordillera de los Andes ya desde el siglo XVIII por lo menos. Está documentado que había parcialidades mapuches de este lado de la cordillera de los Andes, es decir, mucho antes de que existiese Argentina. La cordillera de los Andes no era una frontera como lo es ahora. Los grupos de pueblos originarios que habitaban a ambos lados tenían contactos muy estrechos, familiares, comerciales, de todo tipo. Como les decía, ya en el siglo XVIII ya había mapuches de este lado.
Y además un agregado que es que las comunidades mapuche que existen actualmente y que están asentadas en Río Negro, en Neuquén, varias de ellas ya estaban precisamente en el lugar que están ahora, antes de la ocupación que hizo el Estado argentino de la Patagonia luego de 1879, es decir, que hay una continuidad incluso de las mismas comunidades, no solo del mismo pueblo. Cuando se declaró la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica en 1816, a nadie se le ocurría, a nadie se le cruzaba por la mente que la Patagonia fuese parte de ese conglomerado político que declaró la independencia. Si ustedes ven los mapas de la Argentina impresos hasta mediados del siglo XIX o incluso después, no incluyen la Patagonia. Argentina no incluía la Patagonia. Ese territorio fue incluido por la fuerza después de 1879, pero ni siquiera en ese momento estaba claro que la Patagonia pertenecía legalmente a la Argentina. Chile sostenía que era suya y recién en 1881 se firmó un tratado entre Argentina y Chile que terminó de establecer que la Patagonia pertenece territorialmente a nuestro país, con lo cual es absurdo desde todo punto de vista decir que los mapuche eran un pueblo chileno o que venía de Chile. Es un disparate total y está totalmente inventada esa idea de que los mapuches protagonizaron un genocidio contra los tehuelches. No solo no hay ninguna evidencia histórica, ninguna en este sentido, sino que por el contrario, toda la evidencia que hay apunta a que ambos pueblos tuvieron una convivencia e intercambios durante muchísimo tiempo, intercambios de todo tipo. Por supuesto que como cualquier pueblo también han tenido conflictos y algunas caramuzas pueden haber tenido, pero como si la Argentina no, como si algún otro pueblo no. Pero no hubo nada parecido a un genocidio, ni mucho menos, y de hecho la organización mapuche de Río Negro actualmente en verdad se llama Parlamento Mapuche Tehuelche, es decir, ambos pueblos en la actualidad incluso están hermanados en la misma organización representativa, con lo cual decir que los mapuches cometieron un genocidio contra los tehuelches es estar violentando la historia de ambos pueblos, ¿no? de ambas naciones, ¿no? Todo esto, la verdad es que toda esta historia disparatada que se dispara en este momento, toda esta catarata de racismo, tiene que ver con una cuestión puramente territorial. Los mapuche, como tantos otros pueblos, vienen haciendo una campaña para recuperar tierras usurpadas en distintos momentos, ¿no? Porque la usurpación no fue solo la de la campaña al desierto, sino que hubo toda una serie de usurpaciones a manos de privados, inclusive en años muy recientes. Uno de esos privados que está cuestionado es Marcelo Tinelli, que es el que cuestiona, digamos, por blando a Alberto Fernández y que inicia un poco mediáticamente esta nueva campaña contra los mapuches, que en Esquel, donde tiene una propiedad, tiene conflictos territoriales con el pueblo mapuche. Exactamente, Tinelli, Benetton, hay barrios privados que avanzaron sobre tierras mapuches, y después está también los intereses mineros y petroleros que también necesitan correr de en medio a los mapuches. La demonización de la que están siendo objeto tiene que ver con eso, y hay como una especie de impaciencia muy grande de estos sectores inmobiliarios y de empresarios blancos, que se agudiza porque sienten que el Estado no está siempre y exclusivamente de su lado. El Estado normalmente está del lado de los blancos, siempre, pero hubo algunos avances de los reclamos mapuches en las últimas décadas que ponen nerviosa a esta gente. Un avance decisivo fue la Constitución de 1994, que reconoció a los pueblos originarios como pueblos preexistentes y por ello les reconoció derechos a sus tierras ancestrales y mandó al Estado argentino a hacer un reconocimiento de esas tierras y a devolverlas. El Estado argentino avanzó poco y nada en eso desde el 94, pero bueno, eso le da una base legal constitucional
internacional al reclamo de los pueblos originarios, que en algunas ocasiones, poquitas, pero algunas ocasiones, consiguió abrirse camino. Hubo en los últimos tiempos algunos fallos judiciales que le dieron la razón a comunidades mapuche en su aspiración a tener la posesión firme de las tierras que ocupan. Y Ezequiel, ¿cuánto crees que tiene que ver, más allá de lo que pasa en la Argentina, lo que pasa en Chile, donde empezó la connotación de terroristas a los mapuches, pero donde este año la constituyente es presidida por una mujer, una mapuche lingüista, y llegan a tener un poder que en la Argentina todavía no se asoma, pero si no se quiere detener con esta demonización, un fenómeno parecido al de Chile, en donde pasan de decirles terroristas a que tengan por primera vez un poder político real. Sí, efectivamente tiene que ver con eso, tiene que ver con que hay una ola de organización de pueblos originarios en toda la región que está logrando avances muy importantes. Hay que tener en cuenta que se han producido en las últimas 2 décadas cambios decisivos, por ejemplo, que las constituciones de Bolivia o de Ecuador pasen a reconocer esas naciones como naciones plurinacionales. Es un cambio enorme, un cambio institucional de gran envergadura, sobre todo en Bolivia. Bueno, y los encuentros de mujeres también nombrados como plurinacionales, que pasan a ser de encuentros nacionales de mujeres, a que más allá de que le pongamos la transversalidad con la diversidad, también los llamemos plurinacionales por pedido de las mujeres de pueblos originarios, pero muy especialmente de las líderes mapuches. Exactamente. Esto pone en cuestión un privilegio y una jerarquía bastante fuerte y con mucha profundidad histórica en nuestro país, que es la jerarquía de los blancos, ¿no? La idea de que esta nación es una nación blanca por la cual los que tienen prioridad sobre las decisiones de este territorio son los blancos. Esta idea la venimos cuestionando en los últimos 20 años con mucha fuerza. Esto genera gran ansiedad y preocupación en la gente que no quiere abandonar el privilegio, a lo cual se agrega aquellas personas que tienen intereses directos sobre los territorios que quieren usurpar al pueblo mapuche, ¿no? Esta combinación hace que tengamos esta oleada de ataques racistas como lo hemos visto por parte de personajes más bien de derecha, y hay que aclarar que esto no es solo la derecha del PRO y las expresiones políticas emparentadas. También hay sectores del peronismo como Pichetto o del peronismo provincial que se han sumado a esta demonización del pueblo mapuche y tratando entonces de convencer a la población de que hay una especie de amenaza, nada menos que de la ocupación de la mitad del territorio argentino, que es realmente un disparate tan grande que cuesta trabajo como alguien lo puede decir seriamente o como alguien lo puede creer, y sin embargo al parecer hay gente que está creyendo en estas cosas. Es muy importante entonces salir a frenar un poco estos discursos. Los académicos y los institutos especializados en antropología, todos los investigadores sobre los pueblos originarios se han manifestado abiertamente en este sentido, advirtiendo que es un disparate. Falta un poco, para mi gusto, que intervenga la gente de prensa, los periodistas, porque estas campañas se hacen en nombre del periodismo, ¿no? Supuestos periodismo de investigación y demás, y me parece que faltaría una intervención más fuerte de ese sector y en general de la comunidad política, ¿no? Los dirigentes políticos tampoco han tenido una intervención suficientemente fuerte en un contexto en el cual se está amenazando a un grupo minoritario de una manera francamente muy, muy preocupante. La semana pasada también te preguntaba, incluso fuera de micrófono, que esto no es parte de una estrategia, por eso lo unía con Chile, nacional o espasmódica, sino que el grupo Vox de la ultraderecha española, que es el que está imitando la ultraderecha argentina, y que eso permea en discursos que antes podíamos concebir de centro-derecha, tiene una reivindicación de la colonización. Encuentro de dos mundos, que antes era cuestionado porque, no nos encontraron, nos colonizaron, nos
nos mataron, nos saquearon. Bueno, parece también, igual que decimos, Roca parece un angelito al lado de lo que dice la Nata. Bueno, Encuentro de Dos Mundos del 92 parece angelical al lado de Vox, reivindicando la colonización y que gracias a los españoles se pudo conquistar América, criticando al Papa Francisco incluso por pedir perdón por los excesos de la evangelización. En este sentido, ¿ves también una alianza internacional que viene a decir, ¿no?, la colonización estuvo bien, los mapuches son terrorismo, como parte de esta estrategia de ultraderecha? Sí, que hay una alianza, de hecho, fáctica entre la ultraderecha a nivel mundial y sobre todo también a nivel hispanoamericano muy, muy fuerte. Tienen encuentros, tienen reuniones y están lanzados desde hace unos poquitos años a un ataque de cualquier tipo de organización colectiva que pueda vulnerar los privilegios, por un lado, de los ricos, porque estas extremas derechas son conservadoras, si uno quiere, en lo cultural, pero son ultraliberales en lo económico, y contra los privilegios también de los blancos, ¿no? Entonces se han lanzado contra todos los movimientos sociales, no solo los pueblos originarios, se han lanzado con la misma intensidad en contra del movimiento feminista, en contra de los movimientos por las disidencias sexogenéricas. Están, digamos, en una reacción en toda la línea contra cualquier expresión de organización colectiva que ponga en cuestión alguno de los privilegios existentes, ¿no? Esto es relativamente nuevo, no teníamos grupos tan fuertes y tan bien organizados hace un par de décadas. Es tremendamente preocupante porque además uno ve cómo avanzan en la agenda pública, cómo avanzan incluso como expresiones electorales, por ahora minoritarias, pero con un caudal de votos importante. Así que es muy, muy preocupante el escenario, la verdad. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Nos quedamos preocupados, pero sabiendo un poquito más de historia que vuelve a estar